Bueno, la entrega de ahora viene más o menos corta. Anoche me puse a grabar un video, pero se hizo muy largo con las explicaciones y todo. Y cuando traté de subirlo me dijo que era muy largo y que no se podía. Qué frustración. Entonces ahora lo voy a decir más rápido y no voy a ahondar tanto. Apuesto que eres tú ahora mismo. ¿Qué más da? Seguro llegaste acá. Acabas de leer y no entendés o querés otra forma para simplificar las cosas. Tejido conjuntivo, células. Cuando hablamos de las células del tejido conectivo nos referimos a dos tipos de células, a las células fijas y a las células migrantes. Las células fijas, como su nombre indica, son las células que son relativamente estables, que se mueven muy poco o casi nada, a comparación de las células migrantes, que estas células que están compuestas por los leucocitos se encuentran en constante circulación, ya sea por los vasos sanguíneos, linfáticos o por los órganos linfáticos, y llegan al tejido conectivo, es decir, migran, tal como su nombre lo indica. Hablando de células fijas, podemos decir, bueno, encontramos los fibroblastos, adipocitos, células madre mesenquimáticas, macrófagos y mastocitos. La principal célula del tejido conectivo es el fibroblasto. El fibroblasto es el que se encarga de la secreción de los tres tipos de fibras, las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares, así como los carbohidratos complejos que constituyen la sustancia fundamental. Los adipocitos son las células adiposas, las células madre mesenquimáticas, los macrófagos o histocitos y los mastocitos, que son así como podríamos decir primo hermano de los basófilos. Estos mastocitos secretan unos gránulos que contienen algunas sustancias importantes que se asocian con reacciones de hipersensibilidad inmediata, alergia y anafilaxia. Estas sustancias son histamina, heparina, leucotrienos, factor quimiotáctico para los eosinófilos y serinoproteasa. Cuando hablamos de las células migrantes, les decía que nos referíamos a los leucocitos. Aquí tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos, monocitos y los plasmocitos. Brevemente les puedo decir que los leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Esta división es por la presencia de gránulos secundarios o específicos dentro de su citoplasma. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son leucocitos granulocitos, mientras que los linfocitos y monocitos son leucocitos agranulocitos. Los plasmocitos son linfocitos B. Bueno, son células que derivan de los linfocitos B. Son linfocitos B activados, en otras palabras. Algo que tengo que mencionar, los macrófagos, que son monocitos, bueno, son células que derivan de los monocitos. Estos conforman el sistema fagocítico mononuclear. Vamos con la primera célula, los fibroblastos. Decíamos que el fibroblasto es la principal célula del tejido conectivo, es la más abundante. ¿Qué es lo que se va a ver? Lo que se va a apreciar en una placa, en un corte, son sus núcleos. Aquí tenemos uno, otro. Entonces estamos identificando los fibroblastos. Estas células tienen una forma de un uso, una forma fusiforme, pero no se la puede identificar más que su núcleo, que es el que se tiñe. Y estos fibroblastos por lo general están cerca de las fibras colágenas, que, como ya deben saber, son las fibras más abundantes del tejido conectivo. No sé, aquí están los apuntes. Aquí otra imagen, lo que está con la letra C, aquí, acá y acá, son las fibras colágenas, y lo que indican las flechas son los núcleos de los fibroblastos, que están bien cerca. Bueno, estas células están cerca de las fibras colágenas, que son secretadas por este tipo de células. Hablando de los adipocitos, son relativamente fáciles de identificar. Tejido graso existe de dos tipos, multilocular y unilocular. En este caso es unilocular, que es el que predomina en el adulto, y unilocular porque este adipocito almacena una gota de lípido neutro dentro de su citoplasma. Entonces, los adipocitos son células que derivan de las células madres mesenquimáticas y que se encargan del almacenamiento de lípidos neutros. En este caso de acá son adipocitos que pertenecen al tejido graso unilocular. Entonces cumplen varias funciones aparte de almacenar lípidos, también como síntesis de hormona, mediadores de la inflamación y factores de crecimiento. Aquí tenemos una imagen. Decíamos que es un adipocito que, bueno, unilocular, tiene una gota de lípido dentro del citoplasma, y al almacenar una gota de lípido grande,
esta desplaza el núcleo hacia la periferia. Aquí el núcleo está bien condensado, está desplazado hacia la periferia porque este depósito almacenó una gota de lípido dentro de su citoplasma. Pasamos con la siguiente célula, los macrófagos, que son células que derivan de los monocitos que constituyen el sistema fagocítico mononuclear. Entonces estos macrófagos son las células que se encargan de la fagocitosis en el tejido conectivo. También se los puede llamar histocitos, así que no importa. Los macrófagos del tejido conectivo son histocitos. Entonces se encargan de la fagocitosis. Estos macrófagos cumplen un papel importante en las reacciones de la respuesta inmunitaria y actúan como células presentadoras de antígenos. Un antígeno es una sustancia que es capaz de ocasionar una respuesta inmunitaria en el organismo. Estos macrófagos reciben diferentes nombres de acuerdo al lugar o tejido donde se encuentren. Por ejemplo, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo y en la médula ósea se denominan macrófagos, solo macrófagos. Y ya en el hígado, en el tejido óseo, en el aparato respiratorio y en la epidermis reciben diferentes nombres. En el hígado, células de Kupffer, osteoclastos; en el tejido óseo, macrófagos alveolares; en el pulmón y células de Langerhans en la epidermis. A lo que no puse acá, los macrófagos del tejido cartilaginoso se denominan condroclastos, no se van a olvidar. Entonces, macrófagos en linfáticos, vaso, timo, médula ósea; células de Kupffer en el hígado; osteoclastos en el tejido óseo; condroclastos en el tejido cartilaginoso; macrófagos alveolares en el pulmón y células de Langerhans en la epidermis. Pasamos con las células migrantes, que son las células que se encuentran en constante movimiento y que llegan al tejido conectivo. Tenemos los neutrófilos, que son leucocitos granulocitos, son los más abundantes de todos los leucocitos, constituyen aproximadamente un 40-70% de las células de la serie blanca. Aquí en esta imagen, este de acá es una célula callada, un neutrófilo inmaduro, un neutrófilo joven, y este de acá ya es un neutrófilo maduro. Como pueden ver, existe una notoria diferencia en cuanto a sus núcleos. Este de acá tiene una forma de una U como una C invertida, entonces es una célula callada o un neutrófilo inmaduro. En cambio este de acá es un neutrófilo maduro porque tiene muchas lobulaciones en su núcleo. Por tal motivo también se los conocen como polimorfonucleares. Seguro han de haber visto en un hemograma que ponen PMN, que se refieren a los polimorfonucleares, y mononucleares, es decir, polimorfonucleares porque su núcleo tiene muchas lobulaciones, muchas segmentaciones. No es que tenga varios núcleos, sino que tiene un núcleo, pero da la impresión que tiene varios, pero en realidad están unidos por acá por filamentos o por finos hilos de cromatina. En la imagen de acá se puede ver que esta es la cromatina, que es delgada, que une estas lobulaciones. En sí puede tener de 2 a 5 lobulaciones, en este caso tiene 1, 2, 3 lobulaciones, acá 1, 2, 3 lobulaciones. Entonces son los leucocitos más abundantes y los granulocitos más comunes. Pasamos a la siguiente célula, los eosinófilos. Estos eosinófilos también son granulocitos. Una característica o cómo se pueden diferenciar es porque tienen un núcleo típicamente bilobulado, 1 o 2 lóbulos, y a diferencia de los neutrófilos, estos gránulos son un poco más grandes y son abundantes. Aquí se puede ver la imagen, 1 o 2 lobulaciones y sus gránulos. Entonces, estos eosinófilos son asociados con reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica. Este de acá es un basófilo, tiene los gránulos más grandes, más abundantes. Estos gránulos se tiñen con colorantes básicos y por eso se denominan basófilos. El núcleo en lo general no se puede apreciar muy bien su forma, que dice que tiene un núcleo bilobulado al igual que el eosinófilo, pero no se lo puede apreciar, sino más bien se ve una masa que está opacada por estos gránulos grandes. Aquí se lo puede ver en la imagen. Bueno, tiene así como un núcleo arriñonado, pero puede tener 1 a 2 lóbulos. Son los menos abundantes de los leucocitos y también se los asocia con procesos de alergia. Hablando ya de los agranulocitos, como pueden ver, no tienen gránulos específicos dentro de su citoplasma, no se pueden apreciar a diferencia de los eosinófilos y basófilos que tenían así puntitos, ¿no? Entonces estos linfocitos son los agranulocitos más comunes, son las principales células del sistema linfático. Los linfocitos se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño: linfocitos grandes, linfocitos medianos y linfocitos pequeños. Y de acuerdo a su función, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos GNK o linfocitos natural killer, en inglés asesinos naturales. Entonces estos linfocitos tienen un núcleo redondo como ovalado,
A veces pueden presentar una ligera escotadura, como se ve aquí en la imagen, tiene una ligera escotadura, un núcleo así como redondo y ovalado. Y no se, el núcleo casi ocupa todo el contenido de la célula, no se, con un citoplasma no tan grande. Ya si el linfocito es más grande, el núcleo se va desplazando más hacia la periferia. El último de los leucocitos son los monocitos, que son las células más grandes de los leucocitos. Perdón por la redundancia. Ven acá en esta muestra, en este entendido, este monstruo, este gigante, este es un monocito. Tiene su núcleo de diferentes formas. Algunos dicen que tiene una forma redonda, una forma ovalada o una forma de herradura, pero yo de herradura aquí no le veo nada, así que tienen que usar su imaginación. Este de acá tiene su núcleo más o menos como arreñonado, pero pues se van a ubicar porque es más grande. Su tamaño equivale a 1, 2, 3 eritrocitos aproximadamente. La escotadura sí, esto sí se puede apreciar, tiene una escotadura que es un poco más notoria que la de los linfocitos. Entonces estos monocitos se diferencian de macrófagos que actúan como células presentadoras de antígeno y son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Bueno, ya hablamos de todas las células, aquí están todas para ver, para comparar. Si les pregunto cuál es el más grande de todos, el monocito, cuál es el más abundante, el neutrófilo, cuál es el menos abundante, el basófilo. Entonces pueden ver claramente las diferencias entre cada uno de ellos. Polimorfonucleares nos referimos a neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y mononucleares nos referimos específicamente a linfocitos y monocitos. Aquí pueden ver, este es un linfocito, tiene su núcleo redondo, no se ve la escotadura. Este es un monocito, es más grande, este sí presenta la escotadura. Este es un basófilo, no se puede apreciar su núcleo porque está opacado por los gránulos específicos. Está acá, aunque ya granulocito basófilo, más parece un neutrófilo porque tiene 1, 2, 3 el segmento. Y este acá es un eosinófilo, tiene 1, 2. Aquí tenemos otra imagen. Aquí hay un monocito, un linfocito, un neutrófilo, un basófilo, los gránulos, no se vayan a olvidar esto, se ve un eosinófilo. ¿Y quién me puede decir esto de acá? Lo que decía en forma de una C, una U invertida, una C invertida, perdón, forma de U, es una célula callada, es un neutrófilo inmaduro. Aquí tenemos más imágenes. Este de acá es un neutrófilo 1, 2, 3. Este de acá 2 por 1, un basófilo, como se puede ver. No sé si han visto esas formas, esas pelotas de plástico que tienen forma de espinas, más o menos parecida a esta. Este acá arriba de este basófilo es un linfocito. Este es un monocito, es un grande. Y este acá que se parece a un gusano, ¿se acuerdan? Una forma de una C, una C invertida a una U, es una célula callada, es un neutrófilo inmaduro. Y aquí hay dos, van juntitos, son 1, 2, 1, 2, eosinófilos. Espero que hayan comprendido, que les haya gustado y les dejo una pregunta. ¿Qué es más trágico? ¿Que se vaya al internet o que se te acabe el papel del baño? Pensemos, se te va al internet y estás renegando y tenés que hacer una tarea o estás haciendo algo importante. Y por algo importante me refiero a que estás en el Facebook y no estás haciendo tu tarea, no estás leyendo tu libro y es por eso que has buscado y has llegado a ver este video. O que se te acabe el papel del baño, especialmente si vas de visita a una casa ajena y no sabes qué hacer. Bueno, aunque es un poco improbable. Nos vemos hasta la próxima entrega.